vamos a vivir un año 2025 de una verdadera montaña rusa, emocional, social, a nivel individual y a nivel grupal. Creo que estamos en 2025-2026 viviendo el cambio, que lo vamos a vivir todos, y creo que ese cambio lo que nos va a llevar es a una verdadera demolición de la visión de la realidad que teníamos cada uno de nosotros. Se va a revelar la verdad de este mundo, la verdad de un mundo manipulado, la verdad de una humanidad secuestrada, la verdad de una humanidad que ha sido estafada durante miles de años, la verdad de una humanidad a la que no se ha dejado que evolucionase de manera natural y libre, sino de una forma distorsionada, que se nos han secuestrado tecnologías, se nos ha secuestrado salud, se nos ha robado el tiempo de vida, y eso es lo que me parece más grave con diferencia. Creo que con todo eso la gente se va a encontrar con un panorama para el que mucha gente no está preparada. O sea, mucha gente tiene tanto amor a sí mismo malentendido que ellos se sienten que eso no puede ser, que eso es imposible, y además yo aporto al sistema, mira la cantidad de impuestos que he pagado yo, mira el esfuerzo que he hecho yo para tener este negocio, y ahora tú me vas a decir que me están estafando. Pues sí, pero no te lo voy a decir yo, te lo va a decir la realidad, que va a ser absolutamente apabullante, y creo que lo que vamos a vivir es una especie de disonancia cognitiva hasta la enfermedad, de lo que creíamos que eran las cosas a lo que realmente son las cosas, y creo que va a haber mucha gente que no va a soportarlo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de los investigadores de la verdad. Seguimos tratando de entender la realidad física que estamos viviendo los seres espirituales que en realidad somos. Y hoy tenemos a un grandísimo investigador, seguro que nos va a aportar gran información, gran valor. Yo estoy deseando conversar con él. Bienvenido, Óscar, ¿qué tal estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias a ti, Luis, un placer. Así que nada, a tu disposición enteramente, y ojalá seamos capaces de desvelar algo en este galimatías en el que estamos. El misterio de la vida, ¿verdad? Que yo siempre digo que realmente el juego va de eso. Si supiésemos todo, yo creo que ya no tendría mucho sentido estar aquí. Entonces, toda esa incertidumbre que hay, ese halo de misterio que tiene la vida, es parte de este juego. No sé si estás de acuerdo. A ver, yo creo que sí, y yo creo que de la tarea que uno tiene es la de precisamente desvelar dónde está metido y quién es dentro de ese dónde está metido, ¿no? Entonces, todo además está muy bien organizado, muy bien estructurado para que no lo consigas. Entonces, si todo está estructurado para que no lo consigas, es que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo primero vamos a empezar, vamos a poner en contexto a la audiencia, porque siempre habrá gente que te está viendo por primera vez o que no te conoce. Bueno, la pregunta típica, ¿quién es Óscar y a qué te dedicas? Comenzamos por ahí y luego ya vamos profundizando, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, yo soy una persona que tiene formación científica. Inicialmente, al principio muy dedicado al tema del deporte. De hecho, me fui a estudiar en el Instituto Nacional de Educación Física aquí en España, y luego por un accidente en un pie bastante grave con una moto, derivé a otros estudios, y a partir de ahí luego me he dedicado a la consultoría de empresa. Tengo bastante formación clínica también, debo decirlo. Y luego empecé a trabajar mucho en el mundo de la empresa, y llevo los últimos 30 años trabajando en consultoría. La consultoría que realizo es de estudios de mercado, básicamente. Entonces, pues seguir la lógica de mi trayectoria es complicado en ese sentido. Digamos que esa es la identidad oficial, sería consultoría de empresa en análisis de mercados. Y eso es, digamos, lo que paga la hipoteca, lo que paga los alquileres, lo que paga la Matrix esta dichosa. Y luego, pues aproximadamente con 30 años, siempre fui muy curioso, me interesaban cosas alternativas. Afortunadamente tuve un padre que me inculcó mucho el amor hacia la ciencia, pero una ciencia abierta, una ciencia curiosa, una ciencia dispuesta a romper el paradigma tantas veces como hiciera falta, con tal de descubrir algo más allá. Y gracias a esta persona y también influencia de que en mi casa todo el mundo leía libros. Yo recuerdo una época en mi adolescencia muy bonita en la que a la hora de comer nos reuníamos en la mesa y cada uno hablaba lo que estaba leyendo. Y recuerdo esos años como años deliciosos en los que realmente aquel compartir significaba mucho para mí.
Y no sé cuántos centenares o miles de libros he podido devorar en todo ese tiempo. Creo que solamente ha habido un libro que no he sido capaz de terminar de leer. El resto, los por duros y ladrillos que fueran, me los he leído todos. Y ¿Cuál fue ese libro? espérate que me acuerde. Me parece que fue, no sé si fue El péndulo de Foucault, es que no recuerdo ahora, creo que fue un libro de Humberto Eco, desde luego, del Ajá. autor del Nombre de la Rosa. Él hizo un libro tan críptico, no recuerdo ahora el título, no estoy seguro y no quiero decir una tontería, pero si no ya lo buscaré y te lo pasaré para que lo incluyas, aunque sea en nota al pie del vídeo. Y salvo ese libro, el resto me lo he merendado todo, ya hay temas de filosofía, de cosmología, de todo. Y, y ese amor por la ciencia, por la curiosidad, por conocer, yo diría, la verdad, ¿sabes? La verdad aunque duela, diría yo, Mm. pues me ha llevado a una exploración de toda la vida, desde jovencito, y luego a los 30 años esa exploración se amplió porque empecé a entrar en el mundo de la espiritualidad. Empecé a través del Zen, luego unos entre 5 y 8 años después derivé del Zen al yoga, al Dhyana Yoga, la parte, digamos, más meditativa del yoga, aunque es un corolario de postura, de respiración, de energía, etcétera, pero eso lo fui descubriendo después. Ahí tuve unos años de una disociación enorme, y cuando te digo disociación enorme es que estaba por un lado toda mi formación científica occidental, por otro lado estaba lo que yo estaba descubriendo de espiritualidad orientalista, pero no estaba casado, no estaba integrado. Y no es hasta que conozco a Stanislav Grof, al psiquiatra este de la respiración holotrópica, que consigo hacer un puente entre las dos realidades, y a partir de ahí hay un cambio muy profundo de paradigma en mi persona. En paralelo a eso, en torno a los años 2000, te rebobino. En los años 90, que me inicio en Zen, conozco personalmente y desde entonces mantengo amistad con él, Asisto Paz. Tuve experiencia con los hermanos mayores. Eh, entonces, yo siempre he estado fuera de la caja, con un pie fuera de la caja, porque en los años 90 intentaba a algunas personas compartir las experiencias que yo tenía con esa realidad, y voy a decir dura, una realidad que era muy dura hace tantos años. Porque hablar ahora de seres no humanos o extrahumanos o que no tienen origen en los continentes que conocemos era complicado. Ahora ya no lo es tanto. En los años 2000, en la década de los 2000, me inicio sin yo pretenderlo en Powa, en temas que tienen que ver con trascendencia, de una forma muy intensa. Tuve unas experiencias impresionantes en ese sentido, y a partir de ahí entro en otro paradigma también diferente, es decir, esta es una existencia que ni empieza ni acaba aquí. Y también, pues claro, otra vez a intentar comunicar eso, pues eso, hace casi un cuarto de siglo era complicado. Y ahora estoy ya en otros temas que tienen mucho que ver con la conciencia. Creo que ahí está la clave de todo, el desarrollo de la propia conciencia, el explorar los planos internos de una forma muy intensa. De hecho, para que te hagas una idea, hace pocos días he planteado, y voy a estar este año bastante activo en ese sentido, una serie de talleres que voy a facilitar sobre la sombra, la herida y la luz, porque veo que mucha gente que está metida en la espiritualidad está metida de una forma muy naif, muy infantil, muy ñoña, y la verdadera espiritualidad es una espiritualidad dura, es una espiritualidad que te rasga, que te rompe, que te quiebra, que te tienes que recomponer para volver otra vez a dar un avance, volver a romperte, volver a en un ciclo interminable, y donde hace falta también algunas pausas de integración. Es decir, parar para integrar la experiencia, por dura que sea. Y claro, luego cuando he indagado a través, por ejemplo, de figuras como, he sido muy explorador, he estado con mucha gente, como Drumbalo Melquisedec, por ejemplo, que me dio formación en tema de geometría sagrada, pues este hombre, claro, hablaba de iniciaciones y de iniciaciones realmente duras. También he podido estar con algunos chamanes
que me parece un mundo extraordinariamente interesante. Ya te digo, yo exploro todo, no digo que no a nada. Pues gente como Chamalú, gente como Millo Fiel, que tenemos aquí en España y en Zaragoza. Es decir, gente verdaderamente impresionante, valiosos, son verdaderas joyas humanas. Y claro, las iniciaciones a las que te someten no son iniciaciones de paso la tarjeta de crédito, pago y me inician. No, es otra historia. Yo he estado con yogis, con gurús, y a veces simplemente echaban un vistazo a una persona y decían, márchate, no te voy a iniciar. Y el otro se quedaba como, pero vamos a ver, si yo he venido hasta aquí, he hecho a lo mejor miles de kilómetros, he pagado un dineral, me he gastado una pasta tremenda en estar aquí contigo, y el tipo cogía que no y da media vuelta, márchate a hacer puñetas, no estás preparado, esto no es para ti. Y no se cortaba en un pelo. Entonces, quiero decir que esa es la espiritualidad de trinchera, esa espiritualidad que te hace más fuerte, que te hace más profundo, más oceánico, la que rompe tu fondo, y a fuerza de romper el fondo te haces más oceánico. Pero no todo el mundo está dispuesto a meterse en esos charcos. No, no, no. Y ya sabes que tenemos, yo denomino o la llamo así, la falsa espiritualidad, que precisamente viene por ahí, por toda la New Age y todo lo que de nuevo se inventa el sistema, que sabe que las religiones empiezan de capa caída, empiezan a caer y comienzan los movimientos de las terapias y de todo lo que de nuevo proponen que nos volvamos a conectar a factores externos y que sigamos sin empoderarnos y sin ser nosotros los dioses que somos en realidad y convertirnos en creadores. Y por ahí también hay muchísima gente engañada y manipulada dentro de la Matrix. Tú hablas de la Matrix y además coincidimos en muchas opiniones que tú también divulgas y yo también lo hago. Y por ahí hay un engaño muy grande dentro del movimiento espiritual porque sabían efectivamente que iba a haber un despertar espiritual y que de nuevo había que llevarse a la gente a la manipulación y al engaño con la New Age, ¿verdad? Y incluso yo me he encontrado a gente que tiene un caché impresionante, gente que llena auditorios enteros, y luego me he dado cuenta que no sé cómo llamarlo, no están en el equipo limpio. Están, voy a llamarlo, con las fuerzas contrarias, y están tomando toda esa energía de todas esas personas inocentes Pero para... a lo mejor ni lo saben, ¿verdad? No lo sé. Yo recuerdo, por ejemplo, digamos, un cachete grande que me llevé con una mujer con muchísimo caché, una persona muy reconocida internacionalmente, incluso, que además una persona con varios idiomas, con una potencia grande, y de repente cuando me di cuenta lo que había detrás, yo creo que ella sí era plenamente consciente de que estaba alimentando cosas muy feotas, y me llevé un chasco horrible, lo recuerdo, lo pasé muy mal, y luego me vino muy bien también porque más de una vez he ido a algunos talleres de gente explorando cosas y demás, y ha sido entrar, ver, incluso después de haber pagado miles de euros, dar media vuelta y marcharme. Y la persona que facilitaba el taller, recuerdo un caso un argentino, recuerdo un caso también con un francés, son casos que tengo ahí como muy marcados, y coger y decir, o sea, ¿y te vas a marchar? Digo, por supuesto me voy a marchar, tú no eres trigo limpio, y lo que estás vendiendo aquí es algo muy feo, y el que no se caiga en la cuenta es problema suyo, es un incauto, y si tú no tienes la honestidad de tal, pero no te voy a devolver el dinero, es que no quiero nada, lo que no quiero es volver a verte, no quiero volver a saber de ti. Y tampoco soy persona que luego entre en las redes y empiece a poner y escribir y a decir, es que este es un embaucador o el otro. No, yo creo que si uno es engañado es porque tiene que ser engañado, y está bien que tenga esa experiencia, y, y se está en el plan divino o en el plan del alma que alguien te avise y te advierta, pues también ocurrirá. Entonces, al final, todo lo que ocurre es perfecto. Lo que pasa es que esa perfección de lo que ocurre no somos capaces de verla muchas veces hasta pasado un cierto tiempo, ¿no? El tiempo es lo que nos da perspectiva cuando la conciencia no lo hace. Entonces, pues creo bueno, pues si no hay conciencia, el tiempo. Totalmente de acuerdo.
Hay varios temas que vamos a tocar hoy, súper interesantes. Voy a empezar por uno de ellos. Voy a tratar de darle un orden, al menos como yo lo tengo en mente. Y ahora que estamos hablando de todo esto, pues mira, yo creo que viene perfecto preguntarte la diferencia entre el bien y el mal para que comprendamos exactamente quiénes están en ese bando de la oscuridad, porque hay que poner conceptos, etiquetas en el mundo físico, y quiénes están de verdad en el bando de la luz. ¿Cómo distinguimos el bien del mal? Bueno, digamos que a menudo la persona entiende el bien como aquello que le lleva a conseguir sus objetivos. Entonces, si a mí consiguiendo estos objetivos, que es enriquecerme y tener más poder, me favorece, digamos que eso es bueno para mí. Otra cosa es el coste que tenga eso para otros. Entonces, lo del bien y el mal tiene mucho que ver con la perspectiva desde la que uno se ubica. Yo lo que sí he podido ver es que en general hay claramente, igual que en el universo, la estructura eléctrica y magnética tiene una naturaleza polar, toda la realidad en la que estamos, yo creo que la creación en la que estamos, una de las características más centrales que tiene es el hecho de vivir en polaridad, y creo que parte de la maestría de pasar por aquí en esa realidad, digamos, polar, es comprender que hay un punto neutro y un punto de integración de ambas polaridades. Y que ambas polaridades no son ni buenas ni malas, son necesarias en función del contexto y de lo que tú quieras conseguir. Voy descodificando lo que me preguntas, Luis. El concepto de divinidad en la India te habla de tres figuras. Vishnu es... Vishnu, voy a empezar por Brahma. Brahma es la parte que construye. Es una energía creadora, una energía que trae orden. Shiva es la parte que mantiene. Y Vishnu es la parte que... no, lo estoy diciendo más. Vishnu es la parte que mantiene y Shiva es la parte destructora. ¿Vale? Entonces, ahí te está diciendo que la divinidad tiene una, digamos, polaridad constructiva. Luego tiene una parte de mantenimiento de esa realidad y luego pone en marcha unas energías, unas fuerzas que destruyen esa realidad. Entonces te está hablando ya de entrada de tres elementos, de una trilogía que también te habla el cristianismo. Entonces te habla de la Trinidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, pues te están hablando de una realidad trina, no te están hablando de una realidad polar, te están hablando de tres elementos. Entonces, creo que dentro de este contexto hay dos grandes fuerzas operando en este mundo, unas fuerzas, vamos a llamarlas positivas, en tanto a que están más cerca del amor, del respeto y de el crecimiento de la humanidad que otra cosa, y a la vez hay otras fuerzas, desde mi punto de vista, que son totalmente contrarias a eso, que lo que buscan es entorpecer el desarrollo del ser humano, ponerle palos en la rueda, dificultar ese desarrollo. De hecho, la palabra Satán significa opositor. Entonces, Satán es el que oposita contigo, el que se opone a tu avance, a tu despertar, a tu desarrollo. Entonces, para mí, el bien y el mal, cuando hablo del bien y el mal, yo ya no pienso tanto en el bien y el mal humano. Imaginemos lo que ha ocurrido en Valencia hace 2 meses escasamente. Pues hombre, se supone que es un mal enorme para miles de personas. Se calcula 500.000 de personas afectadas por esto en mayor o menor medida. Es un disparate. Realmente es un mal muy profundo para las personas que han perdido su empleo, han perdido gente querida, etcétera, etcétera. Mal en cuanto a que están sufriendo un dolor enorme. Pero si yo hago un zoom hacia atrás y cojo perspectiva, quizás gracias a ese
atropello al que ha sido sometida esa región de nuestro país, ocurra un profundo despertar en los próximos meses de una sociedad que diga, hasta aquí hemos llegado. No se puede tolerar una gestión, una administración tan lamentable como la que nos ha tocado. Entonces, desde el punto de vista de la víctima que pasa eso y a corto plazo, es el mal, es un horror. Desde el punto de vista más trascendente y pasado un tiempo, puede que eso sea una palanca de cambio extraordinariamente positiva. Entonces, si hacemos un análisis a muy corto plazo, a veces las cosas no son lo que parecen, son otra cosa. Entonces, a mí me gusta hablar en términos de el contexto en el que nos encontramos hoy, Luis, del bien y el mal, en cuanto a esas dos grandes fuerzas que operan sobre la humanidad. Entonces, hay una parte de la humanidad que se alía además con el lado positivo y otra que se alía con el lado negativo. Y ahí empieza todo un contexto altamente complejo de gente que se deja manipular, porque ahí lo que hay que distinguir muy bien es cómo actúa una fuerza y cómo actúa la otra. Digamos, la fuerza evolutiva, la fuerza amorosa, es una fuerza que sugiere, que invita, que anima, que acompaña, pero no interfiere. Mientras que la fuerza negativa es una fuerza que es explícita, interfiere, es seductora, es negociadora, es engaña, manipula, no se corta un pelo. Entonces, son dos formas bien diferentes de interferir o de actuar sobre la humanidad. La, digamos, contraria a tu evolución es muy seductora y te va a llevar a una situación cada vez más complicada, a una existencia cada vez más difícil, con más dolor. No te lleva a evolucionar, te lleva a involucionar, aunque al principio te parezca que vas mejor, luego vas a estar peor, en la evaluación final vas a estar peor, porque a lo mejor consigues objetivos materiales muy deprisa, pero que no son los objetivos importantes. Entonces, todo esto lleva a que la persona que no está metida en estos ajos un poco extraños se confunda mucho. Y a veces confunde al personaje que está intentando hacer el bien como lo que no es y al que está haciendo el mal como algo estupendo y que hay que seguir, porque mira lo que me trae. Pues lo que te trae es un caramelo emponzoñado, que a lo mejor te va a sedar y luego lo que te va a hacer es alguna tropelía que ni te imaginas. Entonces, son formas de manipulación, de alguna manera, y el ser humano tiene el libre albedrío. Pero volvemos a lo mismo, requiere de conciencia ese libre albedrío. Y ahí es donde realmente se te pone a prueba dentro de este gran juego. Es decir, ¿tú qué eliges cada vez? Precisamente ahora pienso que estamos en un momento de inflexión extraordinario y entonces yo estoy viendo a mi alrededor mucha gente que está siendo probada, yo mismo, constantemente. Seguro que tú tienes sucesos recientes donde te das cuenta que la realidad te está probando tu calidad. Y entonces, o bien te pone el cuello bajo presión y te ponen un pie en tu cuello para ver lo que sale de Luis, para ver lo que sale de Óscar. ¿Qué sale? Veneno, pues eso es lo que hay en ti. Sale perfume, una fragancia, pese a que te estén poniendo el pie en el cuello, eso es lo que tú eres realmente. O te están poniendo a alguien debajo de la bota y te están invitando a que aprietes. Puedes hacerlo o no hacerlo. Entonces, creo que ahora mismo estamos todos siendo de una forma muy explícita probados, y creo que es una prueba tremendamente delicada. No es un examen más de una vida más, ¿vale? Porque yo, como ya te he anticipado en la introducción, no me planteo ya la existencia como esta vida. Yo ahora me planteo mi vida como la consecuencia de vidas anteriores, de las que consigo a veces recordar fragmentos y voy encajando un puzzle complejo, y la proyección de hacia dónde quiero ir
en mi existencia, ya no en esta vida, en mi existencia. Y tengo objetivos muy elevados hacia los que me quiero encaminar. Entonces, en ese contexto, ubicamos el bien y el mal de la humanidad. Sí, realmente me venía a la cabeza cuando tú hablabas de un concepto dentro de la cultura japonesa que es la incorruptibilidad. Es decir, que nada te haga corrupto en este mundo y nos ponen a prueba constantemente, las tentaciones están por todos lados y ahí es donde se pone a prueba nuestros principios y valores que tienen que ser innegociables, ¿verdad? Y por ahí anda. Y también el concepto del bien y el mal lo asocio mucho a la empatía, a la colaboración o al egoísmo, ¿verdad? Por ahí también tiene sentido. Totalmente. La incorruptibilidad japonesa es lo mismo que la impecabilidad de los chamanes. Es decir, sé impecable, Claro. ocurra lo que ocurra, mantente impecable. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú te mantienes o intentas ser impecable pese a todo, tienes una paz interior muy grande. Eso te va a dar una solidez enorme como persona. ¿Qué pasa? Que la paz, y te lo dicen todos los místicos, es el primer paso de comunicación con la divinidad. Si tú quieres conocer lo trascendente y la chispa divina que hay en ti, lo primero es que has de estar en paz. Entonces, ¿y cómo puedes estar en paz si el entorno es cambiante constantemente? Si te cambian las circunstancias de un día para otro, si cuando no se te rompe la lavadora, pues tienes una avería en el coche, o hay una enfermedad, o sucede una quiebra económica, o te llega un recibo enorme de yo que sé lo qué. Entonces, eso va a estar ocurriendo constantemente. Entonces, si tú no estás centrado, cualquier cosa te descentra. Entonces, no hay paz en ti. Si no hay paz en ti, no hay posibilidad de comunicación interior. Si no hay posibilidad de comunicación interior, la realidad trascendente para ti es inexistente. Y entonces vas a estar como un corcho en un mar bravo, donde habrá días pacíficos y días que no son pacíficos. Y ese corcho va a acabar en cualquier bahía. Entonces, cuando ese corcho despierte, va a decir, ¿qué coño pinto yo aquí? ¿Quién me ha traído a mí aquí? Coño, tú no hiciste nada por anclarte. No hiciste nada por hacerte soberano de hacia dónde quieres ir. No abriste velas. Entonces, claro, mucha gente empieza a abrir los ojos y se horroriza. ¿Cómo puedo estar con esta pareja? ¿Cómo puedo estar en este trabajo? ¿Cómo puedo? Y se plantean, con la edad que tengo, ¿me compensa salir de aquí? ¿Tengo yo fuerzas y motivación para salir de aquí? ¿Voy a perder mi estatus social por salir de esta pareja que es un monstruo? Y no lo hacen. Y prefieren cerrar los ojos, no me hables más de esto, no voy a tocar más estos temas, porque me causa tal dolor saber que no estoy donde me gustaría estar o que nunca me he dirigido a ningún lugar con propósito, que prefiero no saberlo. Déjame vivir. Quítate de en medio. Luis, no me hables de esas cosas. Y ahí es donde vence el miedo. Hay dos formas de operar en la vida, con miedo o desde el amor. Y ahí es donde la mayoría están operando desde el miedo. Así es. Y de hecho, ya sabes que las fuerzas estas que nos administran emplean el miedo sin medida para que la gente pues sea mansa, entre comillas, ¿no? Lo cual es muy peligroso porque en el momento en que la persona despierte y pierda el miedo, la reacción social va a ser muy dura. Y yo pienso que estamos a punto de que empiecen a ocurrir incendios sociales de ese tipo. Pero bueno. Pues fíjate, Óscar, entrevistaba ayer a un chico, se llama Salim, tiene un canal de YouTube muy interesante que se llama Flecha Antigua. Él es experto y además hace una investigación muy seria de las profecías de la antigüedad, de los enigmas religiosos. Y lo tiene muy claro. Dice que estamos a las puertas del tercer conflicto a nivel mundial, porque eso se tiene que dar y porque hay ciertas señales que vienen de Israel y de todo lo que ocurre por allí, que se están empezando a dar y a cumplir, y que cuando esas señales se den, digamos, la reconstrucción del tercer templo, el nuevo Mesías, bueno, ciertas situaciones geopolíticas
comenzará ese tercer conflicto por el que tenemos que pasar sí o sí, y estamos a las puertas antes de lo que dicen las profecías antiguas, el despertar de la humanidad, y que lo vamos a ver nosotros. Yo no sé, ahora te hago esta pregunta a ti porque creo que es importante conocer tu opinión, porque al final dices, bueno, es que hay gente hablando de 2025 y de estos años que parece que van a ser armónicos y que viene ya el despertar, y hay otras personas diciendo, oye, que aquí hay una profecía que no estamos ni siquiera atendiendo y que las señales se están dando y que además estas élites están moviendo ficha todas para que se dé esto que no queremos que se dé. A ver, mi punto de vista es que ya hemos entrado en el punto de inflexión, en el punto de bisagra. Es un punto de bisagra que va a ser necesariamente incómodo porque pasamos de la destrucción de un sistema y su demolición, aunque sea una demolición controlada, pero siempre es incómodo, a una fase de, tras el shock de la demolición de una realidad que conocíamos, hay que reconstruir algo alternativo y la emergencia acelerada de algo alternativo que ni conocemos. Entonces es absurdo ponernos a pensar cómo va a ser esa sociedad de aquí a no sé cuándo, porque va a haber tecnologías, va a haber cosas que en la actualidad no tenemos esas variables delante y no podemos imaginar. Lo que yo pienso varias cosas. Primero, creo que en las alturas a las que estamos, con muchas profecías que hay hablando de todas estas cosas, yo, por mi punto de vista, es que no va a ocurrir nada catastrófico en el sentido de una guerra global, terrorífica, que no sé qué, que no sé cuál. No, ese Armagedón, que es ese choque final entre las fuerzas, que ya se está dando, no va a tener las consecuencias que podía haber tenido. Es decir, yo creo que se van cruzando líneas temporales. Esas líneas temporales nos están llevando a un choque, Armagedón, con unas consecuencias muchísimo menos graves que las que se podían haber dado si no se hubieran cruzado unas líneas temporales que se han dado allí atrás. Las profecías son necesarias. Es como cuando tú tiras unas cartas para ver, oye, quiero saber qué va a pasar en este trimestre, en el otro y en el otro. Perfecto. Y las cartas te hacen advertencias, te dicen, pues la probabilidad energética o el ambiente que te rodea en ese momento va por aquí. Esa especie de profecía no es una sentencia, es advertir para corregir. Claro. Entonces, como el buen astrólogo, oye, los astros se te ponen así. Eso implica que voy a tener un accidente de coche y voy a tener con las piernas amputadas y... No, joder, sé prudente. Si esos días viajas, cuidado, ¿vale? Procura hacerlo a lo mejor que sea un transporte público o evita condiciones climáticas adversas, es decir, minimiza y que si tienes un tropiezo, vale, pues que termines con un moratón en una rodilla, pero nada más. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ya se han cruzado líneas temporales que nos llevan a un final de los tiempos, a un Armagedón, a ese gran choque entre esas dos fuerzas que están gestionando a la humanidad, que ya se está dando ahora. O sea, todo lo que está ocurriendo en los cielos, todos esos supuestos drones, porque ahora pues ya no es gota fría, es una dana, ya no son ovnis o UFOs o no, ahora son drones. O sea, vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Hay una serie de naves no humanas y una serie de naves humanas con tecnología oculta al resto de la sociedad y que directamente se están dando de leches en los cielos. Luego hay dos fuerzas en oposición que ahora mismo ya se están enfrentando. Y no lo digo yo, lo dicen miles de móviles que lo graban todos los días. Entonces, estamos ya en un punto donde la realidad se está exponiendo a toda la humanidad. El que no la ve es porque no quiere verla, y el que no la vea ya no la va a ver hasta que se le caiga el techo encima. Entonces ya es problema de esa persona. Entonces mi punto de vista es, no va a ocurrir un desastre descomunal. De hecho, estamos tan monitorizados incluso por fuerzas positivas en estos momentos que no van a consentir ningún tipo de barbaridad de esa naturaleza,
porque sí ha ocurrido, por ejemplo, lo de la Dana, que desde mi humilde punto de opinión y con la información que yo manejo no ha sido natural, ¿vale? Y cualquiera que escuche esto dirá, este tío está loco. Bueno, infórmate, haz el favor. Entonces, creo que no van a consentir hasta X grado de manipulación, digamos, por las fuerzas contrarias. Creo que ya están conteniendo las fuerzas contrarias y vamos a vivir un año 2025 de una verdadera montaña rusa, emocional, social, etcétera, a nivel individual y a nivel grupal. Creo que estamos en 2025-2026 viviendo el cambio, que lo vamos a vivir todos. Y creo que ese cambio lo que nos va a llevar es a una verdadera demolición de la visión de la realidad que teníamos cada uno de nosotros. Es decir, yo creo que se va a revelar la verdad de este mundo, la verdad de un mundo manipulado, la verdad de una humanidad secuestrada, la verdad de una humanidad que ha sido estafada durante miles de años, la verdad de una humanidad a la que no se ha dejado que evolucionase de manera natural y libre, sino de una forma distorsionada, que se nos han secuestrado tecnologías, se nos ha secuestrado salud, se nos ha robado el tiempo de vida, que eso es lo que me parece más grave con diferencia. Si tú no tienes tiempo, tú no puedes evolucionar. Le llaman trabajo, le llaman trabajo. Entre otras cosas, entre otras cosas. Entonces, creo que con todo eso la gente se va a encontrar con un panorama para el que mucha gente no está preparada. O sea, mucha gente tiene tanto amor a sí mismo malentendido que ellos se sienten que eso no puede ser, que eso es imposible. Y además yo aporto al sistema, mira la cantidad de impuestos que he pagado yo, mira el esfuerzo que he hecho yo para tener este negocio y ahora tú me vas a decir que me están estafando. Pues sí, pero no te lo voy a decir yo, te lo va a decir la realidad, que va a ser absolutamente apabullante. Y creo que lo que vamos a vivir es una especie de disonancia cognitiva hasta la enfermedad, de lo que creíamos que eran las cosas a lo que realmente son las cosas. Y creo que va a haber mucha gente que no va a soportarlo. Creo que van a trascender simplemente por el impacto, por la desolación interna tan grande, por la profundidad del engaño en el que estamos. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Que va a haber gente que se desespere, que va a haber gente que es que no van a tener a qué agarrarse, porque realmente ni son religiosos, ni han trabajado su espiritualidad, no saben lo que es la paz, no saben vivir sino nada más que en el conflicto. Entonces, cuando se encuentren con eso, no van a poder gestionarlo, sencillamente. Cuando se enteren de que no sé cuántos familiares suyos se han muerto de cáncer y que había una cura de cáncer desde los años 70 o más atrás, o cuando se enteren de que esa solución que te pusieron en el hombro no era una solución, sino que lo que quería era quitarte de en medio, y que ya no haya forma de decir, no, es que es una opinión conspiranoica de no sé qué loco. No, es que están ahí los papers, es que está ahí la información, es que te lo van a decir a la puñetera cara. ¿Se va a divulgar eso? ¿Tú crees que se va a divulgar a nivel masivo de alguna forma? Ya ha empezado, ya ha empezado. Ya ha empezado a divulgarse todo eso. Por las redes sociales llegará a los medios de comunicación masivos. Y más allá, en Estados Unidos ya ha empezado una denuncia sobre la FDA en cuanto a que las medidas que se tomaron fueron medidas que no eran científicas, que la mascarilla no servía para nada, que fue una medida que se tomó arbitraria, que el distanciamiento social fue que a alguien se le ocurrió que era una buena idea y la implantaron porque les pareció que era una forma más de control social y les pareció estupendo y lo hicieron. O sea que y vamos a ver a grandes responsables de todo esto entrar en la cárcel y entonces pues ahí ya sí que va a ser difícil negar los hechos. Ya no van a ser las redes sociales y cuatro chalaos que decimos cosas raras. De repente pues habrá un giro en los acontecimientos, los medios de información volverán a ser medios de información y entonces creo que va a ser un momento que yo desde luego no me lo quiero perder. Tampoco voy a ir diciéndolo a nadie, ¿qué te parece? Idiota, cuando te decía no sé qué y tú me decías que yo era un
ahora que te tengo que decir yo a ti, o sea, no voy a ir por ahí, aunque me divertiría con más de uno el hacerlo, pero, pero creo que es lo que va a ocurrir y ya más allá de las bromas y de las digamos, estas riñas infantiles, creo que ya en serio la gente lo va a pasar terriblemente mal, porque van a ver el grado y la profundidad del problema. Es decir, es que tú has pasado tu vida sin evolucionar, sin avanzar. Has quemado tus años de existencia a cambio de nada. Entonces, eso es muy serio. Es decir, te han robado no una vida, muchas vidas. Entonces, cuando la gente sea capaz de entender esa realidad tan terrible, quiero yo ver cómo reaccionan. Y a partir de ahí creo que hay una época como de calma, de pausa, creo que será un tiempo de perdonar, creo que será un tiempo de integrar, de sanar, básicamente, y después vendrá esa época de ascensión. Pero creo que vamos a pasar esas dos etapas. Esta primera etapa muy revuelta, lo cual no quiere decir que estén dando tiros en las calles, que habrá sitios en que sí y otros que no. Esa etapa, digamos, de resaca profunda y de restauración, que será inevitable, será pues como una persona muy enferma que luego necesita un tiempo para restablecerse, y creo que eso nos va a ocurrir a nivel de sociedad, y luego empezaremos una etapa de ascensión, y lo vamos a ver, lo vamos a ver, todos los que estamos aquí, medio sanos. Creo que si hay una tarea que uno tiene que hacer ahora es estar sano para llegar ahí, y lo va a ver. Uh-huh. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No. Hablabas de una humanidad secuestrada, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por quién y para qué? Vale, pues la humanidad lo que ha sido es empleada, usada. Entonces, la humanidad, te dicen, es que el eslabón perdido. No, mire usted, nunca habrá un eslabón perdido porque hubo una manipulación genética. Es decir, o sea, la genética nuestra es tan sumamente extraña que solamente cabe que alguien con una tecnología imposible para nosotros en el avance científico que tenemos actualmente, poder concebir eso. Pero lo que está claro es que nuestra genética fue manipulada, y a partir de esa genética manipulada, ¿por qué esa raza es manipulada genéticamente? ¿Por qué se limita su existencia a 80 años más o menos? ¿Por qué el envejecimiento es tan precoz? ¿Por qué tantas cosas, ¿no? Luego hay que entender también que quien ha manipulado maneja más realidades que el 8% de la realidad que somos nosotros capaces de percibir. Nosotros, imagínate que estuviéramos en un salón con 100 baldosas y no pudieras pisar nada más que 8. Te quedan 92 baldosas del salón sin poder pisar, y esas entidades pisan muchas más baldosas de 8. Entonces pueden estar bailando a tu alrededor y haciendo todo tipo de pijadas en ese salón a las que tú no puedes ni soñar que pueden hacer. Entonces, a partir de ahí, tú eres de alguna forma empleado para fines que no puedes ni imaginar, donde básicamente lo que se te hace, entre otras cosas, es drenar tu energía sistemáticamente. Y hablamos de entidades no humanas y entramos en la parte esotérica, que aquí en este canal estamos acostumbrados a tocar. Si quieres, en tu opinión, ¿son razas diferentes a la humana, predadoras, que quieren y necesitan nuestra energía? Hay un poco de todo. Hay razas físicas que colaboran con estas entidades no físicas, más etéreas, y donde la humanidad es tratada como ganado. Es decir, igual que la humanidad emplea el ganado para explotarlo, y explotan como alimento, como materia prima de grasa, como sus cueros, etcétera, etcétera, nosotros somos igualmente explotados como raza y por unos ganaderos, ¿no? Entonces, y volvemos a lo del bien y el mal. Aquí hay ganaderos y hay jardineros. Los humanos que están en manos de los ganaderos lo tienen muy jodido, y si hay algún humano que cae con algún jardinero, pues le va a ir muy chulo.
le puede ir muy bien, le sube a los cielos, le enseña cosas chulas, le enseña a hacerse inmortal y a vivir muchos años y demás, pero son 4 gatos que tocan con el jardinero y decenas de miles o cientos de miles que viven bajo los mandatos de los ganaderos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno empieza a entender un poco por dónde van los tiros, teniendo en cuenta que no hay solamente de un lado o del otro. Esto es más complejo, es una realidad más vasta. Hay entidades neutras que simplemente observan, que están incluso ya más allá del bien y del mal y entienden que este es un mundo en estadios evolutivos muy bajos y entonces que este tipo de juegos son típicos de mundos donde hay razas en estadios muy bajos evolutivos y donde ocurren este tipo de abusos, matones, etcétera, etcétera, que andan por el barrio y se meten en el recreo del instituto y entonces venden droga y abusan y manosean a las chavalas que están macizas y tal y no sé qué, sin escrúpulos, y nadie se mete con ellos porque son los matones del barrio. Y estos que ya están en universidades sofisticadas, tipo Oxford, Cambridge y demás, lo ven desde la distancia como, bueno, es que hay que pasar por eso, son los barrios bajos y hay que entenderlo, ¿no? Y luego hay zonas más sofisticadas de la ciudad. Es decir, lo digo un poco metafórico, un poco de broma, quitándole hierro al asunto, pero creo que esto es parte del show de la evolución. Y creo que si la persona quiere salir pronto de estos barrios bajos, de estos mundos tan densos y tan complejos, de tanto sufrimiento, de tanta prueba, de tanta expiación, se tiene que espabilar. ¿Y qué es lo que no está la gente dispuesta a hacer? Para eso es mejor, pues mira, pago Netflix, ¿sabes? Quiero tener un coche mejor, más chulo, lo último que haya, aunque sea una mierda, pero es eléctrico y no contamina. Vale, pero ¿y las baterías? No importa, es que me han dicho que no contamina. Ah, vale, pues ya, amén, ya está. Pues si así eres feliz, bendito sea. Y además te ha costado un huevo conseguir ese estatus como para discutirte, ¿sabes? Yeah. No, pues nada, que llevas 40 años cotizando como un animal para llegar a eso. Ya está, no pasa nada, estupendo, bendito sea. Amén. Cuando acabe este show y entonces despiertes con una conciencia ampliada, cuando trasciendes, cuando que sales del velo, entonces y evalúas, pues a lo mejor ahí es cuando te rechinan los dientes, ¿no? Y dices tú, ostras, ¿realmente he hecho algo que haya merecido la pena? Igual no. O sea que, pero claro, eso, ¿quién tiene que verlo? Lo tiene que ver la persona. O sea, una cosa tan cutre como el fumar, si la persona no se convence a sí misma, de nada vale lo que le digas y las pruebas que están ahí. ¿Qué te voy a decir de una cosa que no se ve a simple vista, que es como muy esotérica y que está muy lejos de lo que me han inculcado y me han enseñado en la escuela? Entonces, pues claro, estamos ante unas realidades tan distantes que creo que no compensa ni discutir, ni nada. El que lo ve, y el que no, carne de cañón. A los ganaderos. Sí, es así, porque al final, la gran ventaja de estas entidades precisamente es su invisibilidad y que la mayoría de la gente pues no las ve y no sabe, ni siquiera se plantea que estén moviendo los hilos, ¿eh? Pero tenemos muchos sensitivos que pueden ver este tipo de entidades y que pueden ver cómo operan y que, bueno, ya está lo que cada uno quiera creer, porque al final también tienes que tener esa fe en el sensitivo que te está diciendo lo que está viendo y que tú te lo creas, si tú no tienes esa facultad, ¿verdad? A ver, cuando te hablaba antes de estos talleres que yo me estaba planteando facilitar y hablo de la sombra, claro, hay una sombra externa, pero también hay una sombra interna. Entonces, cuando esas dos sombras se alían, sale el monstruo en la persona. No es tan difícil ver a una persona cuando esa sombra se apodera de ella. Le cambia la mirada, le cambia el gesto, se descompone, no puede controlar sus emociones, toma decisiones absolutamente destructivas, se ve dominado por unos intereses que son completamente absurdos,
que no son nada inteligentes, que no llevan al beneficio de nadie ni de sí mismo. Entonces, vale, es que la persona ha perdido el juicio. Vale, si usted lo quiere llamar así, me parece cojonudo. ¿Qué pasa si hay alguien que le está interviniendo? Además, y la persona se da cuenta que no se domina a sí misma. Lo que pasa es que tiene que salir de ese estado un poco de estupor negativo para empezar a caer en la cuenta de decir, joder, no soy dueño de mis actos, ni de lo que digo, ni de lo que hago, ni se me ha ido la olla completamente, ¿no? Vale, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? Muchos llamarían posesión. Es que hay muchos grados de posesión. O sea, tenemos el grado de posesión de la novela de Peter Blatty, que está basada además en hechos reales, para el que no lo sepa. No fue una niña, fue un niño en un hospital de Boston, en el psiquiátrico de Boston. Y ahí tenemos un extremo de posesión, pero hay niveles de posesión. O sea, cuando tú en la noche entras en unos estados obsesivos completamente absurdos, hay una influencia de un obsesor en ti que te está machacando. Y si tú no sales del rango de frecuencia donde opera esa realidad, vas a pasar una noche de infierno. Entonces, levántate, despiértate, sal del rango de frecuencia. Has sintonizado la radio en un canal muy, muy chungo. Entonces, pues, pero eso es una forma de intervención y eso es una mini posesión, podríamos decirlo, pero no deja de ser una intervención. Entonces, la gente, insisto, es que parece que las cosas son blancas o negras, ¿no? Hay muchos niveles de gris. La realidad es mucho más compleja de lo que pensamos y entonces, pues, sin obsesionarse, no está de más el indagar un poco sobre estos temas, aunque sean muy duros, para comprender que eso está influyendo en tu realidad. Aunque tú no lo creas, lo está haciendo. Entonces, cuanto antes te des cuenta de que tú tienes sombra, de que la sombra va a actuar sobre tus heridas, que cuando tocas la herida tú vas a saltar como un resorte, que pierdes toda lógica, que pierdes toda perspectiva, que vas a trabajar con emociones grabadas cuando la herida se puso en tu vida, etcétera, pues entonces ves que tú estás operando en la realidad con muchos más límites de los que crees. Y que si tú quieres ir a la luz y quieres que la luz que hay en ti, que está, se manifieste, tienes que desmontar todas esas capas. Y todas esas capas están basadas en el dolor. Luego vas a tener que ir a hacerte curas. Y las curas son cabronas. Escuece, duele otra vez, te quitan el esparadrapo que está pegado en la herida. Y entonces dices tú, me cago en la leche. Pero estás haciendo el camino de la salud. Eso no se va a infectar. Entonces, lamentablemente, muy poca gente está dispuesta a hacer esto y a reconocerlo. Quiero decir, para mí fue un descubrimiento terrible cuando con Govindhan Satchidananda yo me inicio y en una de las iniciaciones fue sobre el mal. A mí me desvirgó completamente. O sea, yo decía, ¿pero qué coño está contando este tío? ¿Qué está diciendo? Hasta que comprendí que lo que estaba diciendo era una verdad atroz, no podía asimilarlo. Y la segunda iniciación fuerte fue decir, joder, la sombra está en mí. Yo tengo sombra. Y luego niveles, porque dices, joder, es la sombra de mi padre, es la sombra de mi madre, es la sombra de mis ancestros, más mi sombra. Coño, qué complicado es esto. Se puede hacer algo mucho, pero requiere esfuerzo. Y requiere echarle valor y coraje. Esto no es para pusilánimes. Yo me llevo muy mal con los pusilánimes, ya te lo digo. O sea, no los puedo ni ver. ¿Quieres seguir anestesiado? Enhorabuena. Hala, toma más paracetamol. Venga. Así es. Es momento de cantarse y de ser valiente. Estamos en momentos muy importantes. Y por ahí la siguiente pregunta sería, ¿a qué se debe el despertar espiritual al que estamos asistiendo? Porque se habla de factores externos a nivel del propio universo, de la galaxia, de ese inicio del día galáctico, se le conoce así. Bueno, que me gustaría saber por qué tantas personas despertando, por qué tantas personas hablando de la matriz, del engaño, de la manipulación. ¿A qué se debe eso? Pues yo creo que tiene que ver con el propio ambiente. Es decir, o sea, creo que hay un factor, primero, de que ningún alma entra en un espacio-tiempo de manera casual. O sea, cada alma entra en un espacio-tiempo extraordinariamente preciso
matemáticamente preciso, es decir, en un espacio que es más o menos infinito, en un tiempo hacia adelante, hacia atrás, más o menos infinito. Cuando un alma se presenta en un momento concreto es porque ha elegido con toda intención el entrar en ese espacio-tiempo. Entonces, si tú estás aquí, es que has elegido un momento extraordinariamente singular para existir en estos momentos, ¿no? Porque estamos atravesando un momento histórico increíble. Entonces, eso ya es un punto de inflexión muy fuerte. En segundo lugar, estamos en un momento en el que las energías que está manifestando el propio planeta y el ambiente en el que nos encontremos, sea lo que nos rodea, está claro que está aumentando su vibración. Aunque solamente hagamos referencia a la frecuencia Schumann en los años 70, en los años 80, estaba en 7 hercios. Si a ti te hablaban de que esa frecuencia podía subir a 30 o 40, los científicos incluso te decían, no, podría morir la gente en una frecuencia de 40, eso es imposible, no puede haber vida. Bueno, subió a los 40, ha tenido picos muy por encima de 100 y de 120, que se salen en los registros de las máquinas que lo miden, luego hace como pausas y se apaga, y a lo mejor pasa 2 o 3 días como apagado y luego vuelve otra vez a funcionar. Entonces, el ambiente en el que estamos evidentemente está operando y ejerciendo una influencia enorme sobre nosotros. Distinto es que no nos enteremos, pero que está obrando una influencia enorme es claro. Y eso son vientos a favor del despertar. No hará que todo el mundo despierte, pero sí facilita el que tenga un poco de sensibilidad, el que se abra un poco a todo eso, efectivamente tenga esa comprensión, ese despertar, que para mí es el despertar de la conciencia. Es decir, la conciencia es lo que amalgama todas las dimensiones del ser. Entonces, si yo, en vez de vivir dividido en trozos del ser, pues la parte emocional, la parte psíquica, la parte energética, la parte física, si empiezo a integrar todo eso, si además empiezo a integrar mi visión interna y la externa, si empiezo a cobrar perspectiva sobre la realidad que me rodea y sobre mi realidad interior, todo eso es conciencia, no es otra cosa más que conciencia. Entonces, si yo lo que consigo es que esa conciencia empiece a ampliarse, se produce lo que llamamos el despertar. El despertar es una mayor comprensión de lo que sucede. En el fondo es una mayor aceptación de verdad. Sí. Como esa verdad está vinculada con energía, la energía está vinculada con información. Entonces cada vez manejamos más energía, más información, más verdad, más perspectiva. Todo eso es lo que llamamos el despertar. Y además es contagioso. Es decir, cada vez la masa crítica es lo del centésimo mono, ¿vale? Que estudió Rupert Sheldrake. Entonces, estamos acá, ya hemos rebasado con creces la masa crítica para que se dé el despertar. Esto ya es inevitable. O sea, lo que sabemos es que es inevitable. Y también lo que sabemos, y de ahí todo lo que está ocurriendo en el terreno político, y etcétera, etcétera, y a nivel geopolítico, que la parte, digamos, contraria sabe que es inevitable y lo único que intenta es retrasar. Es decir, intentan estar el mayor tiempo posible siendo los malotes del patio para seguir aprovechándose, dándole el palo a los niños, robándoles la cartera y vendiéndoles droga, porque saben que va a llegar un momento en que todo eso se va a limpiar y ya el juego se ha terminado. Entonces, lo único que intentan es retrasar ese momento, pero ya es inevitable. Y además cada vez el despertar va a ser más intenso, más fuerte, más global y va a ocurrir en más personas. Seguramente lo que sí va a pasar es como una división social muy fuerte, de aquí a nada. Es decir, antes eran 4 conspiranoicos, ahora ya no van a ser 4 conspiranoicos, van a ser 40.000 despiertos que miran con extrañeza al pobre que todavía va con mascarilla en el metro. Y dices tú, bueno, pues estás en tu derecho de ahogarte y de seguir respirando lo que no debes, que genera tu propio cuerpo y que expulsa y que te lo vuelves a respirar. Vale, bendito sea, pero yo es que ya ni perder el tiempo con estos. Entonces va a haber una fragmentación social en ese sentido. Sí, se entiende perfectamente, lo explicas de maravilla y
Y te lo agradezco, la verdad. Gran información. Y me gustaría ahora preguntarte por esa otra pregunta que nos hacemos los seres humanos desde que tenemos conciencia, que es ¿qué nos espera después? Lo que sería la trascendencia, hacia dónde vamos, qué hay después, hay otros mundos, planetas, dimensiones, depende de de lo que hacemos aquí, el lugar hacia donde vamos. Me gustaría saber qué va a ocurrir después de la vida física. Vale, pues a ver, cuando la vida física termina, en el momento evolutivo en el que estamos en una realidad en donde termina la vida física y tus cuerpos energéticos continúan y tu identidad se queda condensada en esas estructuras más sutiles. Y esas estructuras sutiles, en función de la cantidad de energía e información que pueden gestionar, pues van a realidades acordes con esa frecuencia, con esa vibración, con esa cantidad de energía e información que pueden gestionar. Pueden ser planetas, dimensiones. Exacto. Físicos, no físicos. Exacto, eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que desde esta perspectiva tan dura, la vida solamente puede ocurrir en rocas, que no sé si flotan en el espacio o están en un éter o dónde carajo están, pero algo de eso hay, ¿vale? Claro, desde esa perspectiva que una estrella, un sol o algo ultraenergético o de plasma pueda contener vida es imposible desde esa perspectiva. Pero claro, si tú eres un ente plasmático, pues a lo mejor resulta que tu entorno natural perfecto es un entorno de plasma, saturado de energía, porque tú ya estás saturado de energía e información. Entonces, tu medio existencial maravilloso es ese. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La realidad solamente está limitada por nuestras propias creencias. Yo lo que creo, Luis, y lo creo, y pongo la mano en el fuego que quieras, creo que si uno quiere, pero lo tiene que querer con toda el alma, con toda intensidad, puede hacer que su vida se prolongue, incluso que su vehículo físico se vaya volviendo más energético, que se activen hebras de tu ADN que han sido capadas para que no se entrelacen y generen una hélice de proteínas mucho más compleja que dos hélices, de manera que vayan saliendo 3, 4, 5 cadenas altamente complejas y que esas cadenas tan complejas lleguen a hacer que el vehículo físico no enferme, no envejezca, se mantenga en plenitud constante, incluso que cada vez el tipo de alimento que necesite sea más sutil y menos denso, es decir, más independiente del medio. Entonces, simplemente una persona cuando sale del vehículo físico y entra en la otra realidad, ya se entusiasma, vive en una paz y una felicidad enorme, simplemente porque no hay hipotecas, no hay que ir a trabajar, dispones de todo tu tiempo, no tienes que alimentarte, la enfermedad se acabó. Solamente esas 4 o 5 cosas que he enumerado ya te hacen estar en una realidad paradisíaca. Claro. Llevemos esa realidad paradisíaca aquí. Dejemos de trabajar con esta tomadura de pelo, trabajemos por una sociedad realmente mejor, unas pocas horas al día, en colaboración, donde sea tangible lo que tú le aportas a la sociedad, se te devuelva de inmediato. Tú estás viendo constantemente tu comunidad mejorar con tu trabajo. No es esto de yo te robo los impuestos, que no te digo dónde van, o para montarte una, yo qué sé, guerra y comprar armas para que luego te las disparen. O sea, no. Vamos a una sociedad transparente, una sociedad verdaderamente de colaboración, una sociedad de progreso, una sociedad que respeta a todos los miembros solo por el hecho de que nacen en esa sociedad, sin fronteras, sin diferencia de razas. O sea, con perdón, ¿qué mierda es eso del género? No, es una persona
En el momento en que es una persona, es respetable. Se acabó la historia. O sea, no me cuentes más idioteces. No hay diferencia. Somos personas. Y los animales también son personas. Tienen personalidad. Son personas. Entonces, ¿a dónde va el alma? Va allí a donde su esencia energética puede vivir, puede seguir existiendo, para seguir preparándose, para seguir explorando la creación al objeto de seguir evolucionando. Entonces, ¿y dónde está el límite de esa evolución? No hay límite a esa evolución. Lo que hay es límite a lo que nosotros podemos imaginar que es la evolución. Y es un límite enorme. Yo te digo que hay gurús que viven 270 años y mucho más. Hay inmortales en este mundo viviendo aquí con nosotros ahora, pero desde luego no van a salir en el Hola, ni en el Lecturas, ni van a salir en el Telediario, ¿vale? Y si salieran, lo siguiente que harían es cargárselos, ¿vale? Porque viene un avatar enorme y lo primero que hacen es envenenarlo, o lo crucifican, o lo que sea, porque ahora quien domina esto son las fuerzas que no quieren que evoluciones. Entonces no quieren ni siquiera que conozcas que existen esas posibilidades evolutivas. Entonces, la posibilidad evolutiva está ahí, y el gran secuestro de la humanidad es que se te ha borrado de tu conocimiento toda esa posibilidad evolutiva. Ese es el primer secuestro monstruoso que hay, que tú tendrías que estar dedicando tu existencia a crecer para desarrollar todo el potencial que hay en ti, potencial psíquico, etcétera, etcétera. Yo, para que te hagas una idea, para mí el ideal es decir, oye, yo quiero alcanzar una vibración tal donde en un momento determinado yo esté con una pareja en tal estado de armonía que me pueda fundir. Es decir, oye, pues es una forma extraordinaria de crecer. Yo voy a intercambiar con esas personas toda mi información, de todo lo aprendido, todo mi espacio emocional, todo mi espacio intelectual, todo yo me voy a fundir. Es decir, vamos más allá del abrazo físico, el abrazo profundo, un abrazo donde dos entidades se funden. Imagínate de lo que estamos hablando, un verdadero disparate para el contexto en el que nos encontramos. Pero claro, el salto evolutivo de esos seres que integran dos experiencias profundas en un instante es monstruoso. Entonces, quiero decir, ¿hacia qué vamos? Vamos hacia algo glorioso, pero hacia algo que no se nos ha ni siquiera revelado. Sí hay atisbos de todo eso, ¿vale? A ver, no me quiero meter en temas que puedan comprometerte, pero todo el entorno de Jesús, todo el entorno esenio, era un entorno que durante generaciones estuvieron preparando la llegada de ese avatar enorme. Y dentro de esas personas que estaban dentro de ese entorno, había gente prácticamente inmortal. Y había gente capaz de gestar en la luz. No es que fueran vírgenes, es que eran capaces de gestar con unos niveles de energía y tantra inimaginables para nosotros, para que en ese vehículo físico entrara una energía tan brutal con esa energía e información de alma tan bestia. Había que prepararlo durante generaciones. Entonces estamos hablando de un nivel de conciencia en esas personas enorme, porque estaban proyectándose en generaciones venideras a algo que sabían ya que iba a ocurrir. Otra cosa es lo que los escritos nos han llegado, con perdón, que son verdadera basura y que son un 1% de la verdad que hay detrás. Que la verdad que hay detrás es enorme. ¿Por qué ese señor, después de terriblemente torturado, consigue hacer que su cuerpo sea luz? Porque eso queda grabado en la sábana, que era su sudario, y ese señor luego resucita en carne y se deja ver y tocar por los que le seguían. Entonces, te está dando una clave descomunal para el que la quiere ver. Oiga, igual usted es capaz de hacer eso. Y uno puede decir, bueno, se le ha ido la olla, se ha fumado no sé qué. Mire usted, no es que hay más casos. Vale, hay un señor que se llama Ramalinga Swamigal, del 1800 y pico en la India, cuando la ocupación en la India británica, este señor se hizo luz
Y los notarios y jueces británicos que estaban allí en la época controlando la situación social hindú fueron testigos de todo aquello. Luego, no estamos hablando bueno, es que eran unas masas incultas, ingenuas, y entonces esto es leyenda. No, mire usted, no es leyenda. ¿Cuál era la finalidad real de las pirámides? Sí había un sarcófago, pero allí no había enterramientos de ninguna clase. Allí se ponían cuerpos para que ocurrieran cosas. El término pirámide en griego significa acumulador de energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué conocimiento y qué tecnología nos han secuestrado y nos han eliminado el recuerdo de quién somos para que no despertemos, para que no evolucionemos? Porque esas entidades que nos secuestran nos tienen miedo. Saben el potencial que hay en nosotros y nos temen. Entonces, ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que hay más allá? Algo glorioso. Glorioso absolutamente. Pero la persona tiene que despertar para reclamarlo. Claro. Si tú no despiertas, no lo puedes reclamar. No puedes ni siquiera desearlo. Luego no lo puedes traer a tu realidad porque no sabes que existe. Claro. Si yo lo borro de tu conciencia, tú no lo puedes ni siquiera co-crear. ¿Sabes? No sé si logro no te lo planteas. Claro, no te lo planteas. Pero de repente, si tú sabes que eso es real, dices tú, coño, yo quiero eso para mí. Si existe la posibilidad de hacerse inmortal, yo quiero extender mi existencia, porque quiero acumular más energía, información y experiencia, porque eso me va a llevar a liberarme, a ser cada vez más capaz, a cometer cada vez menos errores. Porque claro, si yo cada vez que entro con la conciencia borrada, vuelvo otra vez a cero. Y otra vez a hacer el gilipollas. Me paso toda la vida haciendo gilipollas y ya cuando tengo 60, 70, 80 años empiezo a saber de qué va el rollo, pero me piran. Porque me han envejecido toda la leche, me han estado envenenando el cuerpo toda la vida y entonces ya me tengo que marchar a la trascendencia y otra vez allí despierto y vuelvo a entrar otra vez con un contrato de borrado de conciencia. Perdón, váyase usted a la mierda. Váyase usted a la mierda. Yo vuelvo a entrar, pero con la conciencia conforme la tenía por lo menos la última vez. Ya no parto de cero. Ya no soy un idiota. O como si fuera Memo. Entonces, claro, todo eso te va llevando a un despertar. Imagínate, simplemente por imaginarlo, ¿vale? Juguemos a imaginarlo. Una persona que viva 400, 500, 600 años. Ya. ¿Qué experiencia puede acumular? ¿Qué te hablan de Saint Germain cuando estaba visitando las cortes británica, francesa, rusa, italiana, etcétera, en un periodo de casi 300 años, en 270 años? Este tío aparece por todas esas cortes, hay datos históricos de que visitaba esas cortes, que además había gente que le había conocido hacía 40, 60, 80 años y el tío no envejecía. Y el tío, claro, sabía tocar todo tipo de instrumentos, sabía no sé cuántos idiomas, era rico. Y dices tú, coño, si el tío ha acumulado toda esa experiencia durante todos esos años, maneja la sociedad como nadie. Claro. Entonces, claro, te conviertes además en un peligro para los poderes, que lo que quieren es tener a la sociedad idiotizada, adormecida y manipulada. Entonces, claro, todo eso no interesa, todo eso lo van a perseguir y toda esa información la van a eliminar de tu horizonte para que tú ni te lo plantees. Entonces, ¿cuál es la capacidad de co-creación del ser humano? Hasta dónde es capaz de creer y de concebir. Si tu capacidad de creer y de concebir es limitadísima, capadísima, no puedes concebir algo glorioso realmente. Y lo glorioso que puedes concebir es tan cutre y tan fuera de la realidad gloriosa que no eres capaz de comprender eso. Entonces, imagínate un vehículo físico ilimitado. Cuando digo ilimitado, capaz de moverse por el espacio-tiempo sin limitación de ninguna clase, capaz de conocer cualquier cosa en cualquier instante, capaz de integrar toda esa información instantáneamente, sin necesidad de pasar por una experiencia que dure miles de años, sino que en un instante accede a la información completa. Estamos hablando de algo que no somos capaces ni de digerir. Y a eso añádele la existencia de llamas gemelas, de almas gemelas, etcétera, 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 que van contigo en este viaje. Entonces, claro, realmente estamos hablando de que la humanidad en estos momentos y las almas que se han prestado para este experimento están en una situación altamente compleja y que el despertar en sí mismo es muy duro
porque te lleva a conocer una realidad muy dolorosa y muy dura, donde básicamente de lo que se habla es: has sido estafado durante cientos o miles de vidas. Poca broma. Sí, sí. Y tiene que haber alguien que exponga el mal y que exponga al enemigo y que las demás personas puedan de una vez por todas entender esta realidad tan compleja y entender el engaño. Y a partir de ahí empezar a actuar desde nuestro poder, desde las herramientas espirituales que están dentro de nosotros para, bueno, pues para vencer esta batalla, si es como queremos entenderlo, porque en realidad es algo parecido a lo que está ocurriendo. No sé si es una batalla entre el bien y el mal, pero yo al menos lo veo desde ese punto de vista, aunque sea un concepto humano y muy limitado, pero lo veo desde ese punto de vista. Ojalá la gente empiece a abrir los ojos y por lo menos se cabreen, porque Sí, eso les van a llevar a una reacción. ¿Sabes? El pusilánime va a volver a claro. encogerse, a cagarse y no va a hacer nada. Vale, ese lo siento, es carne de cañón y de trinchera. A la trinchera, al cañón, y que me lo quiten de en medio porque hasta me estorba. Mm, No, yo quiero al que se cabrea, porque con ese todavía puedes hacer cosas. claro. Ya cuando se le quite el enfado, podrás empezar a ponerle objetivos para que camine y avance. Pero ahí hay cosas que hacer. Entonces, tenemos que empezar a enfadarnos y empezar a decir: basta, ya no más, yo ya no me presto más para este juego. O sea, para mí este juego se ha terminado. Yo quiero optar a algo que es que por derecho divino, joder, me pertenece. Claro, es que es un Estoy derecho. reclamando lo que es mío, Ujú, coño. sí, Si soy un ser inmortal, pues quiero serlo. No quiero seguir en un vehículo físico que esté capado para que viva 80 años y además envenenado sistemáticamente. mm, Para que si yo podía vivir 210 o 220 años, solo viva 80. Entonces, no, se acabó, es que no quiero más eso. Y entonces empiezo a rebelarme, a revolverme, a buscar información, y el caso es que la información te empieza a llegar. sí, 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 llega, sí. Entonces, claro que llega. Entonces, si tú te pones a buscar y lo haces con conciencia y lo haces bien, el universo empieza a coaligarse contigo. Entonces, pero le tienes que echar narices, ¿eh? El Porque paso primero lo tenemos que dar cada uno de lo nosotros. tienes que dar tú, lo tienes que dar tú, no Sí, lo sí, puede hacer nadie por ti. sí, sí, sí. Nadie lo va a hacer por ti. Y las fuerzas positivas también se van a poner de tu lado, pero Mm, tienen que ver que tú quieres eso. Y te van a poner a prueba, ¿eh? sí, sí, sí. También, te van a poner a prueba. Van a ver con cuántas ganas realmente tú quieres conseguir eso. No vale con, bueno, me gustaría, pero me gustaría el fin de semana, que luego entre semana estoy muy ocupado y no tengo tiempo para esas cosas. No, no. Va a ser que no. No, hay que ir con todo. Bueno, Sí. Óscar, yo creo que muy bueno, de verdad, la información, lo que has aportado. Yo estoy muy contento por cómo ha quedado la charla. Me gustaría ahora ya para concluir, si te parece bien, que nos dijeses dónde te pueden encontrar las personas. Yo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción lo que tú me digas, enlaces, no sé, redes sociales, lo que tú tengas y proyectos a partir de ahora para que nos puedas contar. Pues mira, vamos a ver, yo yo creo desde 2021, 2022, yo me desentendí de las redes sociales. Hace muchísimo tiempo que no publico nada en Facebook. Tengo perfil en Instagram, hace siglos que no publico nada. Solamente he participado en varias entrevistas que me han querido hacer otras personas, pues como has hecho tú amablemente en tu canal. Yo en YouTube de vez en cuando subo cosas. Tampoco subo mucho, incluso las pocas cosas que subo me han llamado la atención. He recibido incluso amenazas por algún vídeo, información que he puesto ahí, diciéndome que puedo hablar de otras cosas más interesantes, que deje hablar de esos temas. O sea, que alguna espinilla sí he debido patear. Entonces, en las redes soy difícilmente localizable realmente en estos momentos. Es verdad, también tengo una página web porque he publicado 4 libros, ahora he colaborado en un 5.º libro, pero es solo una colaboración. Tengo más proyectos de más libros, de más temas. Es decir, no paro, pero no lo hago públicamente. Ujú. Hago regresiones, hago muchas cosas, hago talleres, además de mi trabajo de miles de horas, donde sigo siendo debidamente esclavizado, etcétera, etcétera, como el resto. Entonces, si me quieren localizar, yo es verdad que ahora la página web la voy a eliminar, voy a hacer un blog, con lo cual va a ser mucho más dinámico, voy a aportar simplemente pinceladitas de información, porque la gente ahora mismo está tan atontada que no admite ni siquiera una información
densa y profunda, tiene que ser un telegrama y ya es como, no, uy, no me digas más que tengo que asimilar esto. Bueno, pues pobre de ti, pero es lo que hay. Vale, entonces, en resumen, me pueden localizar en el modesto canal de YouTube que tengo. Yo a la gente que me escribe allí les contesto a todos. En Facebook, en Instagram, de momento no estoy haciendo nada. Lo vincularé al blog mío y empezaré a moverlo, precisamente porque ahora parece ser que van a quitar la censura de estas redes. Entonces yo, para poner lo mono que estoy en el fin de semana, pues como que no. Yo, si uso las redes, son para cargarme el sistema para cargarme la Matrix y demás. Entonces, claro, eso es ahí lo que no yo hago. Eso es lo que claro, yo hago. yo ahí, pues bueno, yo no he aguantado el tirón, he dicho la mierda, y ahora ya que parece que la censura la van a quitar, pues entonces es el momento de volver y a dar guerra y a seguir machacando la Matrix y a derrumbarla. Entonces, Bueno, eso de que la censura la van a quitar, habrá que verlo, porque habrá que ya verlo, habrá que verlo. en el foro de este económico de Davos ya decían que los más peligrosos somos los que estamos desinformando, somos los Ya más... te digo, no, por supuesto. Pero parece ser que yo confío mucho en el rubio de las Norteaméricas y este va a dar un revolcón importante a muchas cosas. Entonces, a partir de ahí viene un cambio importante. Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad. Yo, en el momento en que perciba que eso se cumple, empezaré otra vez a estar más activo en las redes. A través de ti, cualquiera que quiera entrar en contacto conmigo y que tú veas que hay honestidad, que hay verdadero interés, encantado de que tú le facilites mi contacto y ya está. Yo tengo grupos en mi WhatsApp y en Telegram, ahí tengo cerca de 500 personas con los que ellos intercambio información periódicamente. Realmente cada vez intercambio menos información. Mi objetivo es que esas personas despertaran. Ya lo han hecho sobradamente y ahora yo recibo el placer de que son ellos los que informan. Al principio yo les informaba de cosas que les chocaban mucho y ahora es al revés, son ellos los que no paran de volcar información y eso me resulta maravilloso, me hace pensar que he cumplido con mi labor, al menos con ese grupo. Ahora mismo, pues voy a dar talleres sobre el tema de trascendencia de Powa. Por ejemplo, colaboro mucho con un centro de yoga que hay en Boadilla, aquí en Madrid. Ahí tengo previsto hacer un taller sobre el tema de Powa y la trascendencia. En el fondo, no se trata de manejar la trascendencia, se trata de aprender a vivir en consecuencia para prepararte hacia una trascendencia más elevada, que es de lo que se trata. Ahora, precisamente la semana que viene, empiezo un taller sobre la sombra, la herida y la luz, precisamente, y lo hago virtual a través de Zoom, con un grupo de gente. Tengo previsto ir a Cádiz, hacer un taller presencial allí. También voy a trabajar con este tema de la sombra, la herida y la luz. En Andorra también tengo previsto a finales de marzo, principios de abril, desplazarme a hacer otro taller presencial allí. O sea, me muevo más de lo que parece. Lo que pasa es que no lo estoy anunciando a bombo y platillo todo el rato. Sí es verdad que en las próximas semanas voy a cancelar la página web, que es algo muy estable, muy fijo y que no tengo tiempo de estar alimentándolo y demás. Voy a convertirlo en un blog y ahí la gente sí me va a poder seguir más de cerca. Alguna persona además de mi entorno cercano va a empezar a colaborar conmigo también con este asunto y creo que vamos a poder aportar cosas verdaderamente chulas y a seguir dando caña, Luis. O sea, yo soy muy cañero y a veces pues hago algún moratón en la espinilla de algunos, pero eso se sana. Lo otro no, lo otro te mata. Entonces yo creo que es mejor una patada en la espinilla que un jeringuillazo mal dado, ¿no? Eso de poner la otra mejilla no va con nosotros. No, Nosotros somos guerreros pero inteligentes, ¿eh? Porque al final no hay que entrar en confrontación con el mal ni con el sistema. Ese no es el no. camino. Eso es otro, bien distinto, y es el de construir y exponer al mal, por supuesto, pero construir nosotros lo que yo llamo la matriz positiva, la nuestra, porque podemos crearla también. Absolutamente. Y una sociedad colaborativa, a cualquiera de nosotros, pasar 15 días ahí nos parecería un paraíso y al día 16 volver a esto nos resultaría imposible. Y eso existe. Sí, sí, sí. Y además lo tenemos que hacer cada uno desde su lugar porque es algo individual y yo creo que hemos venido a eso, a bajar el cielo a la tierra y crear nuestra mejor vida, siendo nuestra mejor versión, sin hacer daño a nadie y siendo totalmente honestos, sin caer en la corrupción ni en el egoísmo. Eso se puede conseguir, eso está a disposición de cualquier persona
y por ahí es por donde vamos a cambiar este mundo, empezando desde nuestra casa. Me encanta el cierre que estás haciendo y las afirmaciones que estás haciendo. De verdad, lo suscribo. Ese bajar el cielo a la tierra, lo único es que es algo que requiere mucho esfuerzo y mucho compromiso. Y Sí, sí. mucha gente no está dispuesta a arrimar el hombro ni a comprometerse tanto. Pero de verdad no puedo estar más de acuerdo con lo que estás afirmando. Bueno, Oscar, pues lo he pasado muy bien. Ha sido, bueno, una charla a la par de que has aportado mucho. Pues yo lo he pasado bien porque me encanta toda esta temática, me he divertido. El hecho de conocerte, para mí ha sido muy bonito y desearte lo mejor. Estamos en contacto y posiblemente otra nueva colaboración en el futuro, ¿por qué no? Pues nada, gracias a ti, gracias también a Juan Carlos de Psico y Más, que creo que Exacto. ha hecho de puente entre nosotros Así y es. también pues me apetece citarlo porque me parece que hace un gran trabajo y bueno, pues de verdad muchísimas gracias por vuestra labor, creo que es imprescindible y nada, yo modestamente también pues intentaré apoyaros e impulsaros. Bueno, muchas gracias, Oscar. Fuerte abrazo, que vaya muy bien, te deseo lo mejor y seguimos en contacto, ¿vale? Cuando tú quieras, un placer, Un gracias. placer. Chao.